Hola, muy buen día. Mi nombre es Luz Mariela Carrasco de Universidad ISEP y me complace presentarles este espacio llamado Hablemos sobre, donde hablamos de temas relevantes explicados por nuestros expertos. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Ramón Huanipa y nos estará presentando el tema de organizaciones inteligentes desde la complejidad. Buen día, doctor, y adelante. Hola, buen día, espero estén bien. Bueno, voy a compartir en mi pantalla para comenzar con la disertación. Bueno, como eh, bien dijo, organizaciones inteligentes desde la complejidad, teniendo en cuenta que se va a hacer desde un enfoque educativo y haciendo un llamado a lo que plantea la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, que le preguntaron que cuál era el éxito de Finlandia y ella dijo que eran tres. El primero era la educación, el segundo la educación y tercero la educación. En virtud de ello, entonces vamos a analizar un poco lo que son las organizaciones inteligentes desde esa vertiente educativa, teniendo en cuenta tres principios de la complejidad y vamos a tocar también algunos procesos por allí de gestión de conocimiento y de procesos autopoyéticos. Teniendo en cuenta, primeramente, el planteamiento para poder hablar de organizaciones inteligentes, tenemos que saber las aristas que ésta tiene. Primeramente es el dominio personal, luego los modelos mentales, construcción de una visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. Todos estos se van a relacionar con otras teorías para poder entonces darle sentido a esta disertación como tal. Bueno, primero teniendo en cuenta lo planteado por Peter Senge, el dominio personal. Aprender a conocer nuestras verdaderas capacidades y la de las personas que nos rodean. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la parte ontológica, el ser. Hacer, en este caso si estamos hablando de organizaciones, las personas que están en esas organizaciones, primero conocerse a sí mismo, cuáles son sus capacidades, ¿ok? Como plantea Heidegger, yo diría desde el Dasein, que es el conocerse a sí mismo, pero teniendo en cuenta el contexto, el ser ahí, como plantea Heidegger. Por otro lado, aclarar las cosas que de verdad nos interesan para ponerlas al servicio de las aspiraciones. Debe existir una conexión entre aprendizaje personal y aprendizaje organizacional. Primero me conozco como ser para, en este caso, poderme relacionar con otros y esto da apertura a al otro vértice de las organizaciones inteligentes, que son los modelos mentales, que son los supuestos arraigados, que generalmente son el modo de ver el mundo y actuar. Tanto a nivel personal como a nivel organizacional, a veces estos modelos mentales son un poco rígidos. Y lo que se busca es aprender a exhumar las imágenes internas del mundo para someterlas a escrutinios. Es decir, ver, ok, tenemos estos modelos, pero en función de estos modelos vamos a ver qué se puede mejorar de esos modelos para que se manifiesten pensamientos, para exponerlos a la influencia de todos. Cuando ocurre esto, ya comienza un proceso
de construcción de una visión compartida. Es decir, lograr mediante metas, valores y misión que la visión se convierta en fuente de inspiración y productividad para la organización. Ya no es una visión desde un dominio personal, sino es ir más allá. Me revisé el ser, ahora tengo unos modelos mentales, tanto individuales como los que existen en la organización. Ahora vamos a hacer esa construcción, esa visión compartida, ¿ok? Donde la gente no sobresale ni aprende por lo que ordena, sino por lo que desea. Entonces se debe compartir esa visión individual que se plantea en el dominio personal y llevarla a una manera compartida, no a través de un recetario, sino mediante las visiones personales que alimenten la gran visión de la organización. ¿Y cómo se hace esto? Con la otra vertiente, que es el aprendizaje en equipo, es decir, un pensamiento en conjunto, como plantean los griegos, a través de diálogos. ¿Qué es el diálogo? El libre flujo de significado a través del grupo. Esto permite al grupo descubrir percepciones que no alcanzaban de manera individual, para llegar a lo que es el pensamiento sistémico, donde se debe contemplar el todo, no cada elemento individual. Fíjense cómo llevamos secuencia de ese dominio personal, luego vamos mejorando esos modelos mentales, después la visión compartida, un trabajo en equipo, y ahora nos dicen que el todo es más que la suma de las partes. Existe allí una urdimbre, es decir, sistemas actos interrelacionados. Y hay que preocuparse por el hacer para obtener buenos resultados. ¿Cómo relacionamos entonces esto de las organizaciones inteligentes, comenzando en el dominio personal? Fíjense aquí cómo todo se encadena, cómo es un urdimbre, una secuencia lógica desde el dominio personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida a través de un aprendizaje en equipo para lograr un pensamiento sistémico. Esto lo podemos relacionar con 3 principios de la complejidad, que es el principio hologramático, donde nos plantea que el todo está en la parte y la parte está en el todo. El principio recursivo, donde vemos cómo cada una de estas vertientes se produce y se reproduce entre sí a través de un proceso dialógico, donde existe complementariedad concurrente y a su vez antagónica para crear este proceso. Podemos entonces también sustentarlo con otra teoría que es planteada por Maturana, bueno, teniendo en cuenta que la complejidad la plantea Morán, y este proceso de autopoiesis en organizaciones autopoiéticas es de Maturana y Valverde. Donde los griegos, fíjense, ¿qué es autopoiesis? Plantean los griegos que autos es sí mismo y poiesis es la producción de sí mismo. Es decir, una organización autopoiética son sistemas autónomos que son iguales de cualquier unidad dinámica compuesta, donde ellos se producen y se reproducen. Fíjense cómo tiene que ver también con los procesos de complejidad. Para que se dé entonces una organización autopoiética, se debe tener en cuenta lo que es el proceso de gestión del conocimiento. Hoy en día, con todos estos procesos de avances de las tecnologías de información y comunicación, ya hoy día no se habla de TIC, sino también de PRIC, donde se le incorpora también lo que son las redes sociales, pero fíjense que en un primer momento se llamó lo que fue la sociedad de la información, donde se tenía el internet, se tenía un cúmulo inmenso, en este caso, de información, pero era solo eso, información, era muchísima, pero no había ese proceso de reflexión. Por eso viene luego
lo que es la sociedad del conocimiento, donde esa información ya pasa a ser un proceso reflexivo. Pero cuando se habla de gestión del conocimiento es ir más allá, que ese proceso reflexivo se transforme en sabiduría y esa sabiduría sea compartida, donde las sociedades en las que se comparte el conocimiento implique acciones, capacidades de hacer con sabiduría para desarrollarlo desde lo humano, donde exista una educación sin fronteras, donde realmente se den procesos no desde el, como plantea Pérez Clarín, no desde un egoísmo, desde el lobo por el hombre, sino desde una educación sin fronteras y compartida. Lamentablemente no podemos esperar, como ocurrió en Japón después de la bomba de Nagasaki y Hiroshima, que ocurra eso, para entonces comenzar a que ocurran procesos de desnacionalización del conocimiento. La idea es, para poder llegar desde países desarrollados, de subdesarrollados a desarrollados, y donde pueda existir un conocimiento sociedad-mundo, es que realmente ocurra que ese conocimiento no sea individual, sino compartido. ¿A través de qué? De la tecnología de información y comunicación, y donde se deba disminuir la brecha digital. Teniendo en cuenta esta reflexión, es necesario superar la cultura escolarizada, ya que en la actualidad la educación no responde a las exigencias de sociedad-mundo, sino que es una educación individualista, donde hay lucha de poderes, y lo que se quiere en este caso es que la educación no esté centrada en la modernidad, porque lo que se quiere hoy día, los procesos son más de cantidad, y lo que se requiere en este caso es calidad. Hoy día se debe pasar de una producción de materia prima a una formación en materia gris. Eso es, la riqueza de hoy es el conocimiento, y se debe pasar de una organización piramidal a unas redes flexibles. No solo se debe desarrollar lo cognitivo, sino también debe existir sinergia en lo emocional y lo espiritual. El ser humano no es solo un cúmulo de repetir, en este caso, definiciones, sino que ocurre un proceso reflexivo desde el ser, desde la emoción y desde lo espiritual, para que pueda ocurrir un proceso desde lo humano y pueda existir una producción desde que ya no sea de masa, sino un proceso flexible, donde el docente en las organizaciones inteligentes lo que se busque es que sea un pensador sistémico y holístico, con una visión prospectiva, anticipado a lo proactivo. Es decir, que no debe esperar que le llegue el problema, sino que debe ser visionario, experto en el manejo de la complejidad y el caos, porque la sociedad de hoy día que se avecina es cada vez más compleja y caótica. Se deben desarrollar los proyectos conectados desde una visión universal, con un fin común de una sociedad-mundo, no desde un proceso individual, rechazando el modelo de la búsqueda de posiciones de poder. El docente, en función de las organizaciones inteligentes, debe ser innovador y flexible para poder incorporar en los saberes una visión intersubjetiva y transdisciplinaria. Y como se dijo anteriormente, que busque una sinergia mental, es decir, que no se base solo en lo cognitivo, sino que existe esa sinergia de lo cognitivo, lo emocional y lo espiritual. Buscando entonces una gestión de conocimiento y una reducción de brechas, y donde se haga énfasis en la libertad de expresión para destacar el espíritu de apertura y el diálogo que debe presidir las relaciones en individuos y grupos sociales. En la gestión del conocimiento
de hoy día, del siglo XXI, se debe conducir a una era de desarrollo humano sostenible que garantiza el conocimiento de manera universal, donde se reduzcan las brechas cognitivas y que existan mecanismos económicos de cooperación, donde existen cooperaciones internacionales, donde no sea una lucha de poderes individuales, sino que se busque un beneficio o un fin común. Es decir, que se busque un aprovechamiento compartido en esas universidades desnacionalizadas, donde exista, fíjense, aquí vamos a suponer que este es el mundo, está el conocimiento occidental, el oriental, el que se encuentra al norte, al sur, que pueda realmente existir ese intercambio de conocimiento para que entonces esto, ya fíjense, en España existe el proceso Bolonia, que es que hay un intercambio de conocimiento a nivel educativo entre, así como hay una moneda única que es el euro, también se encuentra ese proceso Bolonia, donde si tú ves, por ejemplo, una asignatura en la Universidad de Sevilla, entonces tú puedes ver, si estás cursando, por ejemplo, un doctorado en la Universidad de Sevilla, tú puedes ver una asignatura que tú consideres que sea, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid, y tú puedes fácilmente incorporarla a tu currículo porque como se trabaja por competencias, ellos lo que buscan es un conocimiento donde pueda existir colaboración y donde pueda existir un conocimiento más allá de lo individual, sino un conocimiento compartido. Hay planteamientos en el informe iberoamericano de conocimiento del 2006, se plantea que en Iberoamérica surgen también ese traslado de conocimientos acá en Iberoamérica, donde se puedan hacer intercambios de docentes, donde se puedan haber asignaturas entre países. Entonces, si eso está ocurriendo desde el proceso de Bolonia, si se quiere buscar en ese proceso iberoamericano de conocimiento, ¿por qué no ir más allá donde pueda existir un intercambio de conocimiento desde cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta beneficios de manera mundial, sin lucha de poderes? Si esto llegase a ocurrir, nuestro nivel de humanidad, de educación, iría mucho más allá y aumentaría, en este caso, este proceso de deshumanización, si no hubiera todo lo contrario, un proceso de humanización donde existiría ese conocimiento desnacionalizado y se obtendría muchos beneficios a nivel mundial, donde se pasa de ese proceso de humanización, es decir, donde exista, fíjense la figura que está allí, un beneficio a nivel mundial, todo esto a través de la hominización, y esto lleve a una sociedad mejor. Todo este planteamiento desde las organizaciones inteligentes llevaría a un desarrollo socioeducativo, como plantea Morán, a través de la era planetaria. Resumiendo un poco y tratando de relacionar esta disertación y llevando un poco el aporte del conocimiento, sería algo así como desde lo que son las organizaciones inteligentes se relaciona con lo que es un bucle de la complejidad de los principios logramáticos, recursivos y dialógicos, y se relacionaría de manera autopoética con lo que es la gestión del conocimiento, que es cómo ha ido evolucionando la educación desde esa sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, y hoy día a lo que es la sabiduría y lo que se busca, que es esa gestión del conocimiento a través o apoyándonos a través de las tecnologías de información y de comunicación para lograr una educación sin fronteras. Todo esto con la finalidad de crear una era planetaria
donde se busque una sociedad-mundo y se logre la humanización mediante la hominización. Para finalizar, un pensamiento de Edward Lorenz que plantea que el batir de las alas de una mariposa no parece tener mucho poder. El batir de las alas de una mariposa no parece tener mucho poder, pero el poder de las alas de una mariposa puede percibirse al otro lado del mundo. Si estos procesos educativos que comienzan desde un dominio personal, llevan todas esas vertientes, se transforman en organizaciones inteligentes y lo que se quiere buscar es una sociedad-mundo desde ese Dasein, desde ese ser, para lograr en este caso una educación compartida. Si se hace así, cada uno daría un granito de arena y podríamos aportar a que la educación desde cada vertiente, desde cada país, se lograría en este caso un proceso de humanización y esa era planetaria que plantea Morán, buscando en este caso esa sociedad-mundo y bueno, un mundo desde lo humano y desde el amor. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las referencias bibliográficas consultadas. Espero se encuentren bien y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información que nos compartió el día de hoy, doctor. Espero que todos los que nos estén sintonizando les haya gustado, pero sobre todo pues les haya servido. Recuerden que estas transmisiones quedan guardadas en nuestras redes sociales para cuando necesiten revisar de nuevo la información que se tocó en este espacio puedan hacerlo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.